llegó el momento de escuchar los comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Pues supongo que el shock de ayer todavía, entre los rayos, la lluvia y la procuradora, pues nos hicieron la noche. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿usted estudió en Salamanca? Sí, 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 yo sí me he doctorado ahí. Sí, en Salamanca uno de los rectores de esa universidad fue Miguel de Unamuno. Bueno, sí. Bueno, el rector, lo que le llamaban el rector magnífico. Sí. Él, lo recuerdo porque en el año 1936 él lo vota a Franco. Bueno, lo vota Millán Astray, que era el jefe de la Legión, y dijo aquel discurso de abajo la inteligencia y que viva la muerte. Y 3 meses más tarde, en diciembre, Moriría. Yo soy muy seguidor del pensamiento de Unamuno, uno de los hombres más preclaros de la generación del 98. Del 98. Mira dónde viene aquí, nuestro amigo hizo su doctorado en Salamanca. Y ya sabes eso de quad natura non dat Salamanca non presta. Lo que natura no da, Salamanca no presta. Es decir, lo que usted no tiene en el coco, no se lo da no la naturaleza. nadie. También tocó un tema importante. Oye, el natalicio de don Octavio Méndez Pereira, uno de los grandes prohombres de esta nación. Bueno, hay que rendirle tributo a la gente brillante. Bueno, él es uno de nuestros hombres que forjaron esta nación. Y a él le debemos mucho. Mucha gente pasó por esta universidad. La universidad y el Instituto Nacional, la Normal también, forman parte de esa triada de gente que fueron las escuelas como la vanguardia. La vanguardia de este país. Y de ellos salieron grandes pensadores de este país. Y formaron muchos, miles de personas. Cuando usted hablaba de la revolución industrial, en ese ambiente oscuro que usted mencionaba, bueno, de ese ambiente, de esa jornada, de esa explotación, nació el pensamiento de Marx y de Engels. Posterior a eso es que ellos vienen a desarrollar toda su teoría marxista. Bueno, Ricardo, todo el pensamiento, porque la revolución industrial fue un evento importantísimo que cambió el mundo, la forma de realizar trabajo, pero también la explotación. Y de ahí para adelante viene todo un proceso largo que culmina también con una historia de los derechos humanos. Y lo traigo presente y he recordado esto, porque parte de la discusión que quiero traerle después que hizo la explicación la señora procuradora, es que los fiscales tienen derecho, pero usted como ciudadano también tiene derecho. Vamos a hablar un poco de eso, pero antes un repaso rápido a lo que está pasando en el mundo. Recuerde, lo que está pasando en los Estados Unidos nos va a afectar directamente a nosotros, porque ya se sabe que en los Estados Unidos, en el Golfo, donde está Texas, Luisiana está cayendo la tormenta esta, Harvey, sobre Luisiana, que es otra de las partes importantes donde están las refinerías de los Estados Unidos. Hay una disminución sustancial de la capacidad de refinado. Como consecuencia va a haber un incremento del precio de los combustibles que de allá lo traemos. De manera que va a reflejarse en nuestra factura de uso de gasolina, de diésel y todo, un incremento del combustible, millones de pérdidas, miles de millones, se calcula así a primer vista, que más de 40.000 millones en pérdidas, sin hablar de las cosas que se haga la evaluación cuando pase la tormenta que está en este momento llevando agua a un lugar donde lo que sobra es el agua. También sigue Venezuela en el impasse. Este huracán ha traído una nueva ecuación sobre el problema de la dependencia de los Estados Unidos del petróleo venezolano. Fíjese usted cómo una cosa trae a la otra inmediatamente a la mente. Bien hicieron los republicanos de decirle a Trump que no se metiera con el petróleo. ¡Panca! Y esto, como anillo al dedo. Las bolsas en Asia se colapsaron ayer, no por los aguaceros en nosotros, en los Estados Unidos, sino por el peligro real de una guerra. Lo que pasó de ese misil sobrevolando Japón llenó de pánico a Asia y las bolsas cayeron. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y Guatemala sigue ahora mismo el curso de un golpe de Estado. No hay la menor duda que se ha quedado solo el señor cómico presidente. Él es cómico, ¿no es malo decirle cómico? No, si será profesión. Él es un cómico de profesión. Ahora resultó ser un cómico de político. Bueno, con aquel sticker de que tú eliges un payaso y esperas un circo, pues aquí está dándose en Guatemala. Y hay más cosas pasando en el mundo, pero también pasando muchas cosas en Panamá. Y quisiera, si me lo permite, Fernando, centrar mi intervención de hoy sobre el problema de la justicia. Hombre. Ayer escuché con detenimiento
las declaraciones en la grabación que hizo la señora procuradora. Al escucharla la primera vez no tuve la capacidad de entender el porqué de esto y tuve que verla y reescribirla. Entonces tomé nota de algunas de las cosas fundamentales que ella dijo. Pero antes que hablar de eso, quisiera decirles a ustedes que la ventaja de hablar siempre sobre la base de principios es que nos permite una discusión sana. Sana. Mire lo que está pasando en nuestro país. Este es el único país en donde simultáneamente los ciudadanos son sometidos a dos sistemas de juzgamiento. Un grupo de la sociedad es juzgado por un sistema inquisitivo violatorio de los derechos ciudadanos suyos, en la que el fiscal actúa como el señor feudal, dueño y hacienda de todo lo suyo. Ese sistema ha sido reemplazado parcialmente por el sistema penal acusatorio, que es un sistema más garantista. La coexistencia de esos dos sistemas es inconstitucional. Estamos frente a un hecho real. La mayoría de los casos que se están juzgando, lo que llaman en el Ministerio Público de alto perfil, están sobre el sistema penal acusatorio, que son actos en la que los que son investigados están sujetos a la voluntad jurídica, y fíjense lo que la palabra como la uso correctamente, a la voluntad jurídica del fiscal. Al capricho más bien, hombre. Para ponerlo un poco más elegante, a la voluntad jurídica del fiscal o de la interpretación que el fiscal hace de esa realidad jurídica. El resto de los panameños, cuando le aplica una medida cautelar, tiene que pasar por un juez de garantía. Pero en el sistema inquisitorio, no. Bien. Durante varios años, la Fiscalía ha actuado con entera libertad, el Ministerio Público, para hacer todas las investigaciones. ¿Cuál ha sido el problema básico de todo esto? Que la dirección política del gobierno, encabezada por el presidente, ha hecho de la justicia un elemento de su política. Y ha dicho que en su gobierno, en el gobierno del presidente Varela, la corrupción será combatida. Y ha presionado para que los hallazgos de la justicia se den a una velocidad que no es consona con la realidad como camina la justicia. El tiempo judicial no es el tiempo mediático ni es el tiempo político. Esto ha hecho, por ejemplo, que desde el inicio de los procesos, que arrancaron, usted recuerda, con aquellas declaraciones del señor Guardia Jaén, en la que la gran parte de lo que él dijo eran declaraciones contradictorias y de memoria, sin presentar pruebas concretas. Se levantó una serie de expedientes sobre una teoría que él inventó. Y por ahí caminó el Ministerio Público, hubo detenciones y ha habido toda clase de procesos. No voy a entrar al detalle de cada una de esas cosas. Y ciertamente estamos en una situación compleja. No es que esta es la única una coyuntura histórica, porque eso es fácil de decirlo. Sí. Estamos frente a una situación crítica de la historia nacional. ¿Por qué yo le planteo estas cosas? La coexistencia de dos sistemas, la prontitud con que los fiscales adoptan medidas de detención preventiva en este país, en el presente y en el pasado, utilizando ambos sistemas, se une al hecho de que en el sistema de justicia panameño, la mayoría de nuestros jueces tienen interinidad. No existe la carrera judicial. Entonces los jueces están sujetos, obviamente, a las llamadas de arriba. Bien. ¿Cómo funciona el sistema de justicia? Voy al principio para ir no voy a olvidar lo que dijo la procuradora, voy a analizar eso, pero quiero darle estos elementos para que usted tenga en su mente cosas que debe recordar para analizar lo que dijo la procuradora. El sistema de justicia funciona. En el inquisitivo, el juez, el fiscal, tiene absoluto dominio sobre usted. Absoluto dominio. De hecho, este dominio históricamente tiene a más de 7,000 personas panameñas que nadie, la prensa ni TVN se preocupa por ellos. Nosotros aquí sí nos preocupamos por ellos. Que están detenidos
porque un fiscal ordenó una detención preventiva y su proceso judicial no ha terminado. Entonces el Ministerio Público dice, bueno, es que todos han pasado por el Ministerio Público. Sí, pero el que ordenó la detención fue un fiscal. Siempre, porque Panamá es uno de los países donde más se abusa de la detención preventiva. Yo no estoy hablando ahora de los altos perfiles, me refiero a los miles de panameños y panameñas que están en las cárceles por detenciones preventivas sin que hayan pasado por un proceso judicial completo. Y hay gente que está detenida con mayor tiempo de que tendrían que pagar si fueran encontrados culpables en un proceso expedito. Eso es un hecho, ¿eh? Esto no es ¿quién tiene la presión aquí? Los que están presos. Entonces esa actitud se refleja en el sistema penal inquisitivo y en el sistema penal acusatorio. Como los jueces no tienen esa libertad que da la permanencia, entonces están actuando como fiscales. Fíjese, usted ha visto, yo vi el editorial de la prensa de hoy atacando al sistema, pero atacando a los jueces. Atacando el colmo. Porque el sistema nuestro funciona así. Los fiscales, que de acuerdo a la Constitución de la República de Panamá en su artículo 22 y de acuerdo a los principios básicos con que está diseñado el sistema penal acusatorio, tienen que asumir la presunción de inocencia suya, mía, del que sea que estén investigando, y no pueden dar declaraciones sobre los presuntos delitos que yo haya cometido o tienen que presumir mi inocencia aunque hagan las investigaciones. Nuestro sistema funciona que este fiscal tiene que llevar esto ante un juzgado o ante un juicio con jurados de conciencia, si ese es el caso, o con un juicio en el plano exclusivamente judicial con jueces. ¿Y quiénes son los que determinan si lo que actuó la fiscalía es correcto o no? Los jueces. O sea, el auditor de los hechos jurídicos que hace un fiscal es el juez. Y el juez tiene el pleno derecho de estar a favor o en contra de lo que ha hecho un fiscal. Así funciona el sistema. Ahora, si queremos liquidar la capacidad del juez, entonces ¿para qué tenemos que hacer procesos? Que un juez encuentre que un fiscal cometió un error, como lo han encontrado en estos procesos de alto perfil con respecto a las auditorías, por ejemplo, para dar un caso, eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero cuando un juez determina algo que va a favor de un implicado del pasado gobierno, entonces el juez es corrupto. Sí, sale en la prensa como la presión hacia el juez como si fuera un asesino. Como si fuera un asesino. Bien. Pero el sistema funciona así. No hay ninguna presión de ningún juez porque los jueces son los auditores técnicos de las acciones jurídicas de los fiscales. Bien. Esos son los principios. Recuerde, este es el único país que de forma inconstitucional mantiene dos sistemas. Pero aún en ambos sistemas, los que son procesados tienen derechos. Uno de los principales derechos que tiene usted es a tener un juicio, un proceso judicial dentro de la ley y la Constitución. Donde se presuma la inocencia. Donde se presuma su inocencia. Ese es el principio básico constitucional. No lo inventó Martinelli, no lo inventaron los abogados defensores de Martinelli, y cada cual tiene la defensa que quiera. O que puede pagar. Entonces, sobre esa base de principios, permítame ahora analizar lo que la señora procuradora dijo anoche. Y fíjese que este que les habla, en diferentes ocasiones, ha expresado su respaldo a las investigaciones que hace la señora procuradora. Y de hecho aquí mucha gente critica el respaldo que yo le expreso a la procuradora y tienen el derecho a criticarlo. Porque usted tiene una opinión que yo respeto. ¿Qué dijo la procuradora? La primera cosa que le quiero decir a la procuradora es lo siguiente y a la opinión pública. Cuando un funcionario público hace una intervención con la pretensión de aclarar algo y deja más duda, fue incorrecto lo que hizo. Punto. Eso es comunicación. Comunicación. En las redes sociales y en las discusiones hoy hay dos personas
solamente 3, que han escrito. Una es Maitín apoyando a la señora procuradora, no sé por qué, porque ese no es su trabajo. Ella es una funcionaria pública. Primero, entienda eso. ¿Eh? Eso es para que tú te des cuenta la clase de abogados que tenemos en este país. Ella es una funcionaria pública que no debe meterse en esto. Otra es Magali Castillo, que no es funcionaria pública y le pone presiones a los jueces. Y la otra es la honorable diputada Ana Matilde Gómez, que como ex procuradora expresa solidaridad como aval. A la señora procuradora. Yo pienso que la señora procuradora en su intervención generó más dudas que aclaraciones. Y ha creado una situación de incremento de la crisis y la tensión política en el país. ¿Por qué? Porque ella alega que sus fiscales y el Ministerio Público están sujetos a presiones. ¿De quién? De políticos, de medios, de bancos, de poder económico. ¿Ah? Bueno, ahora yo le hago una pregunta a la señora procuradora. ¿Usted se ha leído, señora procuradora, los tuits del presidente Trump contra el fiscal general de los Estados Unidos, el señor Sessions? Donde le pone presión de verdad el presidente, escribiendo directamente, diciéndole que no sirve para nada. Los fiscales generales de cualquier país del mundo, por la naturaleza de su trabajo, están siempre sujetos a presiones. ¿Presiones de quién? Hombre, de las partes interesadas en los procesos judiciales que ustedes están haciendo. Eso es normal. Yo no le veo nada de extraño. Las intervenciones del presidente Trump le han causado problemas políticos a él. Bueno, él pagará los precios políticos. El fiscal no ha renunciado, pero está a punto de hacerlo renunciar. ¿Quién puede presionar a un fiscal? ¿Un investigado? No. El que puede presionar a un fiscal, le voy a poner los órdenes, es el presidente de la República a través del procurador de la administración, que es el que inicia las investigaciones contra la procuradora. Solamente. Y la Corte Suprema de Justicia es que a donde llega esto. En el caso de Ana Matilde Gómez, el procurador de la administración hizo una investigación, sí, ¿no así?, que la llevó a ella a un juicio y la Corte Suprema la condenó y la sacó de la Corte de la ley. Esa es la única vía. Lo demás son las presiones que normalmente recibe cualquier fiscal. Si usted me hace una acusación a mí y yo siento que su acusación no está fundamentada o está fundamentada en una auditoría incorrecta, entonces usted tiene que entender que yo me voy a molestar. Y yo voy a defenderme. No entienda mi defensa como una presión. Defienda mi defensa como un derecho. Es lo que quiero plantear. Todos los panameños y panameñas que son objeto de una investigación y van a una indagatoria, tienen derechos que deben ser respetados. O sea, no el hecho de que yo me ponga bravo o que yo ponga posiciones duras contra la procuradora por una investigación, eso es mi derecho. Sí. El derecho al pataleo. Es el derecho al pataleo, el derecho judicial que tengo para defenderme de acusaciones. ¿Quién es otra persona que ha conspirado contra el trabajo de la procuradora actual? El señor Contralor General de la Nación. Yo dije aquí, públicamente, porque esa es la ventaja cuando uno habla sobre los principios. ¿Usted recuerda aquellas 5 auditorías, entre comillas, que el señor Procurador en forma sacó de su bolsillo? Perdón, el Contralor General, el señor Freddy Humbert, sacó, y yo denuncié claramente con documentos en la mano que eso no era una auditoría, tenía una intención de hacerle daño a la señora Procuradora. Pero eso no es la oposición. Es el Contralor General de la Nación. Lo denuncié y lo sostengo públicamente. Y todavía no ha sido denunciado por nadie. Porque ese hecho tenía una intención de desviar la atención o poner distancia entre el procurador y entre el contralor y porque el contralor tiene aspiraciones políticas. No hay nada peor que tener un contralor con aspiraciones presidenciales. Él sí es un adversario de la contralora. También recuerdo cómo TVN arrancó una campaña contra la procuradora por el caso de Brecht. ¿Se recordarán? ¿Quién salió a explicar aquí este caso de la señora procuradora? Este que está aquí, con Fernando aquí al frente. ¿Y qué explicábamos nosotros? Que había que tener un acuerdo para tener acceso a la información. La procuradora en forma sistemática trabajó, tiene el acuerdo y ahora tiene la información.
¿Qué hizo TVN? ¿Y qué hizo Sabrina Bacal? Montaron una campaña contra la señora procuradora. Si ella se refiere a ese poder, bueno, yo lo estoy diciendo porque lo dice anteriormente. Yo lo estoy diciendo con nombre y apellido. Y lo vi presionando a la procuradora para logros de acuerdo al interés de ellos y no de la justicia. Y mi consejo a la procuradora siempre ha sido, usted manéjese dentro de la ley y la Constitución, porque viene otro principio que todos los fiscales deben tener y sobre todo la fiscal superior, que es la Procuradora General de la Nación. Ustedes como funcionarios públicos tienen que extenderse a la máxima de rendición de cuentas. Y no hay la menor duda que si el Contralor General de la Nación y sus auditores levantan auditorías falsas, con acusaciones falsas, ellos van a ser objeto de una investigación posterior, porque ellos tienen que rendir cuenta ante la sociedad. Igual que pasa con los fiscales. Si los fiscales en el accionar violan posiciones claras de los derechos humanos de quien está investigando, los fiscales primero deberán ser objeto de una investigación de su propia procuradora, pero si no es, vendrán demandas con respecto a esto. O sea, me preocupó fue lo siguiente. En todas las cosas que la procuradora dijo, y que dijo, aquí hay una lucha entre el dinero y la justicia, bueno, señora procuradora, es una lucha tan vieja como el capitalismo. A ver, ustedes que nos están escuchando, ¿cuántos pobres llegan a tener abogados que los defiendan? A ver, en los Estados Unidos, yo le conté a usted el caso de la joven Patricia Hearst. Patricia Hearst salió y no estuvo presa porque papá era multimillonario. Y nosotros le dimos protección aquí, hombre. O sea, el poder del económico siempre ha tenido la capacidad de soslayar la justicia. Siempre no, la mayoría de las veces. Y cuando lo hacen, de vez en cuando queda un pendejo preso. Pero en la crisis del 2008, señora procuradora, cuando los banqueros de los Estados Unidos cometieron el fraude más grande de la historia, ¿cuántos de ellos están presos? Ninguno. ¿Y por qué los Estados Unidos no destruyó su sistema bancario? Porque sería una idiotez destruir el sistema financiero para hacerle daño a la economía de un país. Entonces me preocupó que usted dijera que la banca lo está presionando. Que lo que pasa es que cuando los fiscales llegan a investigar las bancas, lo que están creando es un sistema de pánico. Y aquí está la UAF, y yo he sostenido, señora procuradora, y usted le consta, que la UAF debe ser un instrumento de investigación de la Procuraduría. Sí, no de la presidencia. Y no de la presidencia. Porque ese es el instrumento suyo, ¿para qué? Para hacer las investigaciones en forma tal que, respetando el debido proceso, se obtenga la información sin hacerle daño al sistema financiero. Cuando usted anoche dijo que tiene presión de la banca, ha incluido a todo el mundo. Entonces ha creado un nuevo elemento de duda internacional con respecto a cuál es el papel de la banca en este momento, en que nuestra plataforma de servicios, señora procuradora, está siendo atacada precisamente por quienes quieren competir ilegalmente contra nosotros. Ahí tiene usted a Colombia, que ha sido calificada como mejor colaboradora del lavado de dinero que Panamá, cuando la principal fuente de producción de droga está en Colombia. Cójame ese trompo en la uña. Entonces yo cuando vi su planteamiento, sí vi la angustia suya de las presiones mediáticas, porque sí hay procuradores, hay presiones mediáticas sobre usted. Hay presiones políticas, pero es que usted está deteniendo una gran cantidad de dirigentes políticos. ¿Y qué espera? Sí. Lucha política. Aquí hay una guerra política. Y hay intereses económicos que se están nutriendo con la destrucción de otro poder económico. O si no, ¿quién se benefició? ¿Y quién se beneficia de la destrucción del poder económico de Walker o de quien quieran destruir posteriormente? A ver, ¿quién se benefició de esto? ¿Yo? ¿Usted? No, no. El poder económico, le he dicho, procuradora, y le he dicho a la nación, no solamente controla las partes más importantes del gobierno, controla los medios de comunicación. Los ataques más directos contra usted vienen del Grupo Mota, en TV2. Hablemos con claridad. Me preocupó, por ejemplo, esa comunicación que sacó el señor secretario, procurador de la administración,
cuando le solicitaba a usted hacer investigaciones. Ese es el principio de una investigación. Porque el que lo debe investigar a usted es el procurador de la administración. Ojo, yo sí me preocupé por eso. Y yo sí me preocupo por protegerla. Me preocupó el editorial del periódico La Prensa, porque esa es una expresión clara de fascismo. Nosotros no podemos estar condenando a los jueces, porque no me gusta lo que hacen. Los jueces son parte. Si usted quiere a favor de los fiscales, no destruya el sistema judicial. Porque si los jueces son corruptos cada vez que fallan algo que está mal, yo les voy a decir al periódico La Prensa, léanse las auditorías de la Contraloría General de la República. A todas las que yo he tenido acceso. Y yo soy estudioso de lo que le estoy diciendo. Y yo retaría aquí al señor Contralor a que mande sus auditores para que yo coja cualquiera al azar y la discutimos. Para que vea la cantidad de errores que esos auditos tienen. Por ejemplo, la mayoría de las auditorías llegan a la conclusión de que si un contrato X tiene un monto de 10 millones y se hizo el servicio, pero no se hizo total, según ellos, la lesión patrimonial es de 10 millones. ¿Por qué si se hizo el servicio? A ver, porque la pereza de ir a la investigación, porque no incluyen en la auditoría el contradictorio, que es fundamental para una auditoría forense. Entonces, lo que la prensa está diciendo es que los fiscales tienen toda la razón por tener a 7.000 panameños y panameñas presas cuando su proceso no está listo. Eso no es cierto. Aquí hay miles de panameños presos porque el fiscal se cree que su autoridad sobre mí le da el privilegio de ponerme preso cuando él le dé la gana. Y eso no es así. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Qué hace detenido el señor candidato de Cambio Democrático si no tenía medida cautelar? ¿Qué hace detenido? A ver. ¿Sobre qué principio? O Fran de Lima. O Fran de Lima. A ver. Nada más menciono eso. Que claro que hay presiones políticas. Porque hay una lucha política por el poder, hay una lucha económica por el poder. Los poderes económicos que están empujando causas se quedan con todo lo demás que se le quita a los demás. Si no lo entendemos, entonces yo creo lo siguiente. Yo creo que le debemos dar espacio a la procuradora y a su equipo para que haga su trabajo en el tiempo judicial que señala la ley y la Constitución. Pero la Procuraduría debe ser más celosa de que sus fiscales estén dando cumplimiento a la ley y a la Constitución. Si no lo hacen, serán objeto de investigaciones posteriores. No lo duden. Y el señor Contralor, en vez de estar buscando la candidatura presidencial, debía estar dedicado a la Contraloría o de renunciar a la Contraloría, hombre, para que ponga un Contralor que le dé seguimiento a los que están haciendo los auditores. ¿O usted cree que estos auditores no van a ser demandados? Van a ser demandados. Entonces, no nos engañemos, estamos en el medio de una lucha política en que la lucha está dirigida por el poder económico destruyendo sectores económicos para ello quedarse con todo. Hay gente que no le importa, siendo millonario, destruir la nación si se quedan con la nación completa. Por el contrario, mi teoría y la realidad es que la justicia solo se sirve cuando está cuidando el interés nacional. Y la editorial del periódico La Prensa está cuidando el editorial de quienes están detrás de eso. Yo estoy cuidando aquí el interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional? Hay que hacer las investigaciones. Tenemos el derecho a saber lo que está ocurriendo. Tenemos el derecho a saber qué pasó con Odebrecht, tenemos el derecho a saber qué pasó con Financial Pacific, tenemos el derecho a conocer qué pasó con papeles de Panamá, el derecho a saber, pero también tenemos el derecho a saber por qué 7.000 panameños y panameñas están detenidos sin que se le hayan terminado sus procesos, hombre. ¿Por qué no nos preocupamos también por ellos? Es que ellos son menos panameños que los demás. Lo que pasa es que queremos destruir esto. Hay una obsesión. Señora Procuradora, yo le quiero hacer una pregunta, porque usted dijo ayer algo que a mí me llegó profundamente en mi sentido humano. La corrupción es el acto más ruin y sucio. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es más ruin y sucio? ¿La violación a una niña? ¿La violación a cualquier mujer? ¿El asesinato de un niño? ¿El maltrato a una mujer? ¿Qué es más ruin?
Porque catalogar a algo como el delito en general es una aberración, es el leviatán de los hombres a la que la justicia tiene que resolver. Pero llevar a esto para decir que la corrupción es, si yo combato la corrupción, señora procuradora, la corrupción es intrínseca al sistema capitalista de producción. Es intrínseca, es propia de él. El capitalismo no existe sin la corrupción. Pero es el único sistema que ha probado que sirve. Tenemos que tener mecanismos para controlarla, eso sí. Y uno de los controles es perseguir a los corruptos, sí. Pero también uno de los controles es establecer mecanismos para que no se vuelva a producir. No es solamente perseguir y poner preso. Yo le pregunto, ¿cuántas de las auditorías que usted tiene forense le determinan a usted cuáles son las reglas del juego que hay que tener para impedir que se vuelva a repetir el hecho de corrupción? Le doy un ejemplo. Hoy el Ministerio de Salud sigue contratando helicópteros con sistema igual que lo hacía Ricardo Martinelli. A ver. Sí. Dígame. Entonces, ¿por qué yo señalo todo esto? Porque yo quedé sumamente preocupado. Porque en el abanico de golpe que se dio ayer, se golpeó a todo y se golpeó a nada. Pero se creó un problema. Mi trabajo profesional es medir el riesgo de la nación. Eso es lo que yo mido. El riesgo de la nación ayer subió por esto. Sí. Recuerdo hace un par de semanas, el ministro de Economía y Finanzas y el superintendente bancario, en una forma excelente, ambos hicieron una explicación de cómo se debían hacer estas investigaciones y le dieron un respaldo a la señora procuradora. Y yo estoy de acuerdo, los bancos tienen que cooperar en esta investigación, pero tienen que cooperar dentro de las reglas establecidas. Entonces, esto que usted dijo ayer creó una serie de dudas, más dudas de las que ya existe, Fernando. No quiero, nada más tienen que mirar las redes sociales. Entiendo la preocupación de la señora procuradora, le ofrezco mi respaldo para explicar, y yo explico esta explicación porque sí, yo señalo que sí hay presiones, solo la diferencia entre que yo sí lo digo. ¿Quiénes son los que están presionando? Y hay gente que desde los medios, incluso del periódico La Prensa, han venido presionando a la señora procuradora para que el tiempo de la justicia de ellos coincida con el tiempo político del periódico o de los dueños. Porque siempre dicen, no, es que la prensa no tiene dueño. Sí, la prensa sí tiene dueño. No son los accionistas de la prensa las que determinan la conducta editorial de ese diario. No es así. Y TVN tiene dueño. Y aquí también hay dueños. Sí. Pero nosotros aquí hablamos con más libertad, para que usted sepa. O sea, nuestro planteamiento aquí no está condicionado a que nadie nos diga nada, ni que hable en contra o no. Por ejemplo, yo defiendo la posición del Ministerio Público en las investigaciones en el marco de la ley y la Constitución. Esa es mi posición. Y creo que el país tiene derecho a conocer los actos ilegales, no solamente en corrupción, en homicidios, en robos. También defiendo el derecho de que esos muchachos, hombres y mujeres que están pudriéndose en las cárceles por la incapacidad del sistema, sean objeto de preocupación. ¿O qué usted cree que la gente de allá de la 24 o de Pedregal o de Colón o de Herrera no tienen derechos? ¿Sabe qué cantidad de niños, jóvenes, están presos porque los fiscales le dieron medida cautelar para que no salga del país un muchacho que no tiene ni pasaporte, hombre? Porque los fiscales se consideran en el leviatán que llevan también adentro, que por ejercer sobre mí, irme a cautelar, eso es lo que es bellaco. Bueno, violar las normas constitucionales es un delito tan grave como la corrupción. Porque no hay delito más grave que violarle los derechos humanos a un ser. A ver, después del derecho de la vida, sus derechos humanos son los más sagrados. Entonces, cuando yo escuché esto de la corrupción, ¿sabes qué fue lo que me llevó a pensamiento? Me quieren vender que la lucha contra la corrupción es la madre de la lucha contra todos los delitos. Eso es falso. Entonces combatamos el sistema, busquemos otro sistema económico, pues. Proclamemos el socialismo. Yo me quedo con el sistema como está, solo que lo corrijo. Y cuídese, señora procuradora, de esos ventarrones de críticas que lo único que tienen es un interés.
El interés suyo debe ser solo el de la justicia. No se preocupe tanto por politizar su argumento jurídico, porque al usted calificar que es el dinero del pueblo, usted le está dando una calificación política a lo que está haciendo. No importa que no sea del pueblo, robar, aunque sea privado, es un delito. O sea, no la califique. No cometa el error de caer en el debate político. Usted está allí por su capacidad técnica judicial y para respetar la ley, la Constitución y hacerla respetar. En eso tendrá todo nuestro respaldo. Y yo le advierto a los fiscales y a los señores de la Contraloría General de la República que miren lo que están haciendo, ¿eh? Y no se los advierto en el sentido positivo. Lo dije en la administración pasada, siempre lo he dicho, porque yo manejo mi vida con los principios. Porque ningún funcionario está por encima de la ley. ¿Y qué es lo que ha pasado políticamente? Que día a día el país político le ha venido entregando el poder al poder económico. Y señora procuradora, no son los políticos los que mandan en este país. Los que mandan en este país es el poder económico. Y esas presiones que usted está sintiendo emanan de allí, claro. Pero pongámosle nombre, sí, para que el filete sea filete y no sea un aire. Y no sea jarrete. Y le digo que sea más cuidadosa, porque cuando uno comunica, debe estar certeramente consciente, y sobre todo usted, que es una persona que va a entrar en las próximas semanas en la situación más compleja y difícil, en donde usted va a necesitar todo el apoyo de nosotros. Pero para hacerlo, nosotros necesitamos comprender hacia dónde quiere ir usted. No piense, nosotros tenemos suficiente capacidad, formación e información para entender todos los juegos que simultáneamente se están dando en el tablero político, económico y social del país. Así que le aconsejo que con calma, vístase despacio, porque tiene prisa. Porque va deprisa.